Permítame un momentito, muchachos.
Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, lo siento mucho, yo quería empezar antes, pero como que el universo conspiró para que comenzara a la 1:30, como les había dicho. Espero que no me vaya a sacar la plataforma ahorita y que podamos conectarnos. Permítanme. ¿Ya ven la presentación, chicos? Sí, doctor. Ok, gracias a Dios. Ok. Ay, el tema que hoy vamos a ver es afectividad. Y como lo describe el doctor Américo, que en paz descanse, en su libro, afectividad es el teclado que va a orientar todas las respuestas o todo lo que sucede alrededor. ¿Cómo se sentiría? Vamos a ver, dos preguntas voy a hacer. ¿Cómo se sintió Carol en la entrevista que hizo el martes pasado? Nerviosa. Nerviosa. Ok, muy bien. ¿Cómo creen que se sintió el doctor Cruz ahorita? Que como les había dicho, me atrasé en la consulta, llegué tarde aquí a la casa, no pude hacer todo el protocolo, me conecté en tiempo, pero lamentablemente pues la plataforma me sacó. ¿Cómo creen que yo me sentí? Preocupado. ¿Qué más? Frustrado, enojado. Frustrado, enojado no tanto, preocupado Desesperado. sí, exasperado. Uy, tanto así no, pues. Pero ahí estaba. Afortunadamente pues ya estamos aquí de vuelta y no los hago esperar más. Pero a eso vamos. ¿Qué tanto va a afectar las cosas que nos suceden de acuerdo al afecto en que nosotros tengamos en ese momento? El afecto, la afectividad, la emoción, el sentimiento, el humor que tengamos en ese momento le va a dar un significado a las cosas. Por ejemplo, si yo me siento feliz, me siento contento, me siento tranquilo, no importa lo que suceda a mi alrededor, eso no me va a afectar tanto.
Pero si de repente yo tengo un mal día, yo me siento ansioso, me siento triste, cualquier cosa que suceda en el transcurso del día va a impactar negativamente en mi vida. Yo salgo para mi clínica y de repente yo me levanté de buen humor, salgo para mi clínica y se me puncha una llanta, que podría decir, bueno, a saber de qué me liberó Dios más adelante. Pudo haber sido algo, a ver si me esperaba un accidente o algo y por eso tuve contratiempo, porque estaba de buen humor. Pero si de repente estoy de mal humor y se me puncha la llanta, yo comienzo a maldecir, comienzo a pelearme con el carro, me empieza a dar gastritis. Si yo me siento triste y de repente se me puncha el carro, pucha, qué barbaridad, y ahora se me punchó el carro, es que a mí nada me sale bien, es que mi vida es un desastre, mi vida es una basura. Entonces el afecto le va a dar ese condimento o ese significado a todo lo que nos suceda en nuestra vida, entre nuestro día a día. ¿Y qué es la afectividad? Entonces, es el conjunto de estados que el sujeto vive de forma propia e inmediata y influyen tanto en la personalidad como en la conducta, especialmente en la expresión verbal y en la expresión no verbal, y que por lo general se distribuyen en términos duales de alegría, tristeza, agradable o desagradable. ¿Cómo era la facie y cómo era la cara, el tono de la voz de José Alfredo Antúnez la semana pasada? ¿Qué recuerdan ustedes de esa entrevista? Una voz apagada. Ajá, muy bien. ¿Qué más? Una Se voz le escuchaba, apagada. se le escuchaba bastante triste, como preocupado. Ujú. Tuvieron la oportunidad de Agachaba mucho quedarse. la cabeza, como avergonzado. Ajá, ¿qué más? Entonces, ahí vamos viendo cómo la afectividad va a influir en el tono de voz, en la cara, en las expresiones verbales y no verbales. Usted bien dice, el paciente tenía tono de voz bajo, era pausado. José Alfredo hacía contacto visual. Carol, ¿hacía contacto visual don José Alfredo? En algunas ocasiones, En el- pero a veces apartaba la mirada. Exactamente. Entonces todo eso nos va a dar a nosotros una forma de ir evaluando la afectividad. Entonces el afecto va a impactar en la personalidad, en la conducta, en el lenguaje verbal y no verbal. Y ahí tenemos 4 personajes de una película, Intensamente. Y pues esta es una de las películas que yo se las recomiendo bastante porque desde el punto de vista científico está bien asesorado a nivel de neuropsicología, a nivel de psicología y a nivel de psiquiatría. Muy asesorado. Ahí aparecen 4 emociones básicas: desagrado, felicidad, ansiedad, enojo, y ahí abajo está ansiedad. Entonces son 5 emociones prácticamente muy características del ser humano, y cada una de ellas pues tiene sus variantes y se pueden combinar. La tristeza con ansiedad se puede combinar, la felicidad con la ira se puede combinar. ¿Qué síndrome, en qué síndrome de los que hemos visto en las clases anteriores se puede combinar la felicidad con el enojo o con la ira? Manía. La manía. En la Manía. manía. Correcto. Entonces podemos ver al paciente muy alegre, muy sonriente y pasar de forma inmediata al enojo. La tristeza con la ansiedad también. Y hay una enfermedad que podría combinar depresión y alegría, que es el trastorno bipolar.
Muy bien. Hay varios niveles. El nivel de afectividad. Ok, vamos a ver. Carol, vamos a empezar con Carol porque es la que tengo más que ha interactuado más en la semana pasada. Vamos a ver, Carol, cuando estaba ahí enfrente del paciente José Alfredo Antúnez, ¿qué sintió en ese momento? Cuando le tocó empezar a entrevistar. Estaba como ansiosa. Ok, ¿cómo se dio cuenta usted que estaba ansiosa? Pues, no sé, uno siente como con ganas de moverse para relajarse un poco y empieza como a pensar qué le puedo preguntar o esto sí le puedo preguntar, esto no. Ok, muy bien. Otra pregunta, ¿a nivel físico sintió algo cuando estaba con ansiedad en ese momento? Mm, sí, creo que, bueno, no sé si se notó en el video que empecé como a girar mucho la silla. ¿Sintió taquicardia? No, taquicardia no. Ok, muy bien. Ok, vamos a ver. Ustedes que están cipotes, que están jóvenes. ¿Alguna vez se han enamorado de ojos ustedes? ¿Saben qué es enamorarse de ojos? No, doctor. ¿No saben qué es enamorarse de ojos? ¿Solo con la mirada nada más o solo algo así? Ah, como el crush. ¿Tienen crush ustedes? Ah, ya, ahora sí. ¿Qué es un Uy, un crush? montón de veces. ¿Qué es un Ah, sí, crush? eso sí. ¿Qué es un crush? ¿Ah? El que dice que un montón de veces, ¿qué sienten ustedes cuando ven a ese crush? A esa crush. ¿Qué sienten? A nivel emocional, ¿qué sienten? Ese que dijo un montón de veces. Vamos a ver, ¿qué siente a nivel emocional? De todo un poco, doctor, se siente. Es que depende, no sé, porque de todo un poco se siente siempre. Es como uno ve a la persona, la admira, no sé, dice qué bonita, que esto y lo otro, y digamos, diferente ya si se acerca o pasa cerca de uno, entonces ya es A nivel físico, ¿qué como no siente? hay bien, no sé, como nervios, como un poquito de nervios, que la sudan las manos, el corazón se acelera, las pupilas se dilatan para ver mejor, no sé. Ok. Lo que sientes cuando ves a tu crush se llama una emoción. Es una reacción fisiológica que acompaña a los afectos y a las vivencias afectivas, ligadas a las manifestaciones instintivas que preservan la vida del individuo y de la especie. Pero en resumen es, una emoción es el afecto acompañado de síntomas físicos. Ver a mi crush me pega cuando yo la miro o yo lo miro o la veo a ella o a él, me pega taquicardia, palpitaciones, temblor, tartamudeo, sudoración, me pongo rojito, me apeno. Esa es una emoción. Es el afecto con manifestaciones fisiológicas. Eso es transitorio, eso es pasajero, pero se puede presentar una emoción. Igual cuando de repente les toca, mañana le toca presentar a usted. Y ya, pucha, ya estoy pensando yo cómo voy a exponer, cómo lo voy a hacer. Y antes de que comience mi exposición, presento taquicardia, palpitaciones, sudoración, temblor, ansiedad, miedo, algo muy similar a lo que vivió Carol, que ella se movía constantemente durante la entrevista. Y poco a poco se fue relajando. Igual, si ustedes recuerdan la expresión de José Alfredo Antúnez también, él se levantaba, se sentaba, se volvía, se agarraba los dedos, se los trataba de tronar, todo eso es parte de la emoción y las manifestaciones fisiológicas de la emoción. Muy bien. ¿Qué emociones podemos sentir? El amor o el enamoramiento podría ser. Cuando estamos enamorados sentimos ese montón de cosas. La gente dice mariposas en su estómago. La cólera, el enojo y el miedo. Estas están vinculadas, estas emociones
primarias están vinculadas a actividades como la alimentación, como la sexualidad, como la lucha y la huida, y se consideran emociones primarias. Pero estas son como las básicas, las que les mostré en la diapositiva anterior. Desagrado, ansiedad, miedo, tristeza y alegría y enojo serían como las emociones primarias. Esto más o menos lo que están viendo ahí en la máscara sería como una emoción, las manifestaciones fisiológicas del afecto. ¿Alguien tiene alguna mascota? ¿Algún perrito, algún gatito? ¿Alguno de ustedes? Sí. ¿Qué tienes? Sí, doctor. ¿Qué tienen de mascotas? Un Un gatito. gato. Un gatito. perrito. Un Ok, perrito. muy bien. ¿Qué pasa cuando miran a ese perrito? Ay, no, qué emoción. ¿Qué hacen? ¿Qué sienten ustedes cuando miran a ese gatito? Cuando de repente se han ido, han salido y regresan a la casa y ven al gatito o miran al perrito. Ganas de acariciarlo, abrazarlo, darle cariñitos. Correcto. Ahí ya no hay taquicardia, ahí no hay palpitaciones, ahí no hay sudoración, no es algo así como intenso, no. Pero si hay algo que conecta con ese perrito, que conecta con ese gatito y dan ganas, como dicen, de abrazarlos, de acariciarlos, de jugar con ellos. Y si les pasa algo, yo les voy a contar. Yo tengo, ahorita que me levanté, antes que se me desconectara el Teams, era porque escuché, yo estoy en el tercer piso de mi casa y escuché en el primer piso que mis perros estaban ladrando. Tengo 3 perros grandes que están en el primer piso, en el área verde de la casa. Entonces parece que se metió un gato y ellos son bien territoriales. Entonces yo levanté a ver qué estaba sucediendo. Pero tengo otra cachorrita que recién acaba de llegar a mi casa, la conseguí, que fue un regalo que yo me hice el mes pasado. Es una cachorrita chiquitita, tiene como 3, va a ajustar 3 meses, y es la que pasa conmigo aquí cuando yo estoy en la casa. Entonces ahí de repente recién llegadita a la casa se me enfermó, un animal me le picó la cara y comenzó con un rash alérgico. Entonces yo me levanté con esa perrita y estuve pastoreando, le estuve dándole remedios, medicina y todo eso. Es un sentimiento, es una reacción psíquica de tonalidad agradable o desagradable, motivada interna o externamente, que no se acompaña de cambios fisiológicos evidentes. El cariño que nosotros desarrollamos por nuestro perrito, por nuestro gatito, es un sentimiento, es algo interno que va a generar algo ahí y esa conexión. Entonces cuando ustedes llegan a la casa, ay, qué lindo mi gatito, qué lindo mi perrito, ese es un sentimiento. No hay una manifestación fisiológica, a diferencia de la emoción. La emoción sí es intensa, el sentimiento es mucho más interno. Esa conexión que hay entre ese objeto o ese ser o ese animal o esa persona, es un sentimiento. Entonces aquí, de forma patológica, podríamos decir, podría ser un sentimiento de vacío afectivo. El paciente se siente vacío por dentro, pero no lo expresa. Nadie se da cuenta de ese sentimiento de vacío afectivo que el paciente tiene. En cambio, la emoción sí es visualizada. Uy, mira quién viene ahí, y se empiezan a reír los compañeros porque ya saben que esa persona me gusta a mí, pero que yo no tengo el valor de hablarle. Entonces, pero se me nota, uy, mira cómo te pusiste, ¿verdad que te gusta ese cipote? ¿Verdad que te gusta esa muchacha? Porque se te nota en la cara cómo hablas o cómo no puedes hablar, todo eso. Sentimiento de insuficiencia. Cuando de repente yo no me siento seguro de que puedo hacer yo, entonces de repente puedo tener por dentro, sin que los demás se den cuenta, esa sensación como que yo no puedo resolver las cosas o que no puedo hacer lo suficiente. Sensación de sobreestima es cuando yo me puedo sentir mucho más seguro o seguro de lo que tengo. Ahí hay una imagen, sentirse como un inútil cuando alguien te explica varias veces algo y no logras entenderlo. La persona no se da cuenta de esa sensación
pero el que la está viviendo sí. Y de repente uno queda como, ajá, ya, pero todavía quedó en la luna. Emoción es algo súbito, es algo intenso, algo que se vive en el momento. Sentimiento es un poco más relajado y viene el afecto. ¿Quién tiene novio o tiene novia por acá? Nadie. Todos estamos Forever solteros acá. alone, doctor. Ok, ya vamos a hacer un grupo entonces. Después de la clase hacemos el grupo de WhatsApp de Forever Alone. Ok, muy bien. Grupo de apoyo. Pero vamos a ver el otro lado. Entonces, con mamá, con papá, con mi mejor amigo, con mi hermano, con mi hermana, o con la abuela. ¿Cuánto ha durado el cariño por mamá, por papá, por la abuela, por el mejor amigo? Vamos a ver, chicos. Años o siempre. Correcto. Entonces, ¿cuándo se produce un afecto? Se produce un afecto cuando un sentimiento adquiere una intensidad tal que la excitación y sus fenómenos somáticos concomitantes se hacen subjetivamente perceptibles. Entonces, de repente, en el afecto, cuando conocemos a una persona, mira, esta es tu abuela, entonces ya vamos creando ese nexo. Mira, te presento a este muchacho o a esta muchacha y me cayó súper bien. Y ese sentimiento se va haciendo tan intenso que nosotros nos damos cuenta. Entonces ahí le pasó algo, o yo estoy aquí en Tegucigalpa y mi abuela vive en Copán. Desde que yo ya me estoy planificando que voy a ir a casa de mi abuela, ya todo eso y estoy contando los días, estoy contando las horas, y quiero que el viaje pase rápido para ir a encontrarme con ella. Y cuando ya estoy cerca de ahí, Copán, yo me voy sintiendo como por dentro me voy llenando de todas esas vibras buenas para estar con ella. Igual cuando de repente tengo una relación de noviazgo o de pareja, entonces yo ya sé que la voy a ver dentro de 15 días o hoy es martes, yo la miro el viernes. Entonces, a medida que se acerca el tiempo en que yo voy a ver a esta persona a la cual amo o a la cual estoy enamorado, entonces todas estas manifestaciones se van haciendo intensas y me voy percatando de lo que yo siento por la otra persona. Entonces yo solo estoy hablando de los aspectos positivos, de la alegría, pero también se puede sentir tristeza, ansiedad, irritabilidad y miedo. ¿Vieron esa película ustedes? Sí, Sí, doctor. Sí. Sí, doctor. Sí. Ok, ¿qué sintieron cuando vieron los primeros 5 minutos de esa película? ¿Qué les evoca? Tristeza. Tristeza, ¿sí? O sea, hay momentos en que uno ríe con ellos, hay momentos en que se emociona con ellos, solo de pensar, pucha, estos se conocieron desde chiquitos, se llevaban, se hicieron novios, se casaron, tuvieron una pérdida de un aborto, no pudieron tener hijos, después la señora se muere, el viejito queda solo, ¿y qué pasa con el viejito? ¿Qué le habrá pasado a ese viejito? Porque si ustedes ven en esa imagen, ¿cómo ven a ese señor? ¿Qué les transmite ese dibujo? La cara de ese personaje, así como lo ven ahí. felicidad y tranquilidad. Exactamente, pero después, ¿cómo se porta él? Gruñón. Pues, más Gruñón. enojado, triste. Bueno, hasta los colores en las escenas cambian. Exactamente, hasta una historia podemos hacer de él. Entonces, ahí vamos viendo. Muy bien. Y la otra parte de los niveles de afectividad, el humor, la timia o estado de ánimo. Es todo afecto sostenido, constante y de bastante duración. Por ejemplo, de forma patológica, el humor depresivo,
el humor eufórico, el humor disfórico y el humor aplanado. Y es bien importante mencionar que aunque con fines didácticos se describen por separado sentimiento, emoción, afecto y humor, lo cierto es que es bien difícil poder poner límites claros entre uno y el otro. Por eso les mencionaba yo. O sea, cuando yo veo a mi crush, yo me emociono, taquicardia, palpitaciones, sudoración, me alegro, me pongo nervioso cuando la dejo de ver o lo dejo de ver, me pongo así tristón, decaído, todo eso. Pero eso se va dando de una forma continua. Y cuando de repente nos damos cuenta que esa persona se volvió muy importante para nosotros y que el sentimiento es mucho más duradero y pues es más como un afecto y después como un humor. Aquí vemos la contraparte, miren, y ahí tienen razón. Esa imagen, la cara del viejito, que no recuerdo cómo se llama, le cambió el aspecto, la fase. Y todo eso es bien importante para poder describir el afecto. Bien. Aquí vamos a hablar de las alteraciones de los trastornos de la afectividad. No sé si quedamos bien claros con eso de la emoción. Es intenso, hay manifestaciones físicas que pueden ser visibles ante los ojos de los demás. Sentimiento es mucho más calmado. Afecto, podrían haber manifestaciones internas que yo me doy cuenta, que probablemente los demás no se van a dar cuenta. Y humor es algo mucho más longitudinal, es algo más de acción, de un proceso más duradero. Muy bien. Tenemos clasificaciones de las alteraciones del afecto, tenemos trastornos cuantitativos y cualitativos. Trastornos cuantitativos tenemos las hipertimias placenteras, que solamente hay una, que es la euforia, y las hipertimias displacenteras, que está incluida la depresión, la ansiedad, la angustia, la irritabilidad y por último tenemos una tercera que es la atimia o afecto aplanado. Y dentro de los trastornos cualitativos, que estos serían como más patológicos, el afecto inapropiado, la perplejidad, la labilidad afectiva, la incontinencia afectiva y la bella indiferencia. Vamos a ir viendo y describiendo cada uno de ellos. La hipertimia placentera. Bien. Digamos que ustedes no compran loto, pero resulta que la loto está rifando 5 millones de lempiras. ¿Qué harían ustedes con 5 millones de lempiras? A ver quién me quiere contestar. ¿Qué no haría? Sería la pregunta, doctor. Ok, ¿qué no harían? Ok, compran un numerito. Compran un numerito y se la ganan. ¿Cuál sería la emoción que van a sentir ahí? Uy, no. Nos vamos para Dubái. ¿Ah? Nos vamos para Dubái. Nos vamos para Dubái. Ok, muy bien, excelente. Entonces, es la alegría extrema. Vamos a ver, aquí, ¿quién es el que se ha enamorado varias veces del crush y que un montón de veces? ¿Quién es? Yo, doctor. Es que no te veo, no sé. Brian, no. Sí. Ok. Entonces, ¿qué tal que una de esas sí le haga caso? ¿Cómo se va a sentir? Uy, ¿Qué no. pasaría si una de ellas se hace caso? Intensamente feliz y alegre. Ok, esa es la euforia. De forma positiva o de forma sana, le estoy componiendo dos casos en los cuales la euforia tiene justificación, la alegría tiene justificación, ya sea que me haga caso a la persona de la cual yo estoy enamorado de ojos o que me gane la lotería y me pueda ir a Dubái. Eso es una hipertimia placentera, euforia, es alegría. Pero desde el punto de vista psicopatológico ocurre la alegría patológica. Es una sensación y expresión de bienestar excesivo sin haber una causa aparente o justificada.
y es un síntoma bien importante o el síntoma cardinal del síndrome maníaco. Y vemos un personaje viejísimo, sí, pero que es el vivo retrato de lo que es euforia o que es la manía. Que es la máscara. Entonces, la euforia es una alegría extrema, exagerada, patológica, sin una causa justificada. No, o sea, yo estoy eufórico, pero no es que me gané los 5 millones de la loto. Y no es que me hicieron un caso, no. No pasó nada extraordinario, pero yo estoy acelerado, estoy muy alegre. Eso ya es la euforia patológica de la manía, que esa es la única placentera. Esta euforia es egosintónica. ¿Te había manejado el término egosintónico con ustedes? Sí, doctor. Ok. ¿Qué significa egosintónico? Que la persona sabe que tiene pues la enfermedad, pero se siente bien con ella. Exactamente. Entonces la euforia, el paciente maníaco se siente alegre. Se siente alegre y lo demás no importa. Yo estoy alegre, yo estoy feliz, yo estoy gastando, yo estoy comprando, yo estoy cantando, yo me estoy desnudando, yo estoy enamorando, pero me siento bien con eso. Ahí, la euforia. Tenemos las hipertimias displacenteras y una de ellas, desagradable y egodistónica, es la tristeza. Pero la tristeza o la depresión tiene 4 variables. Una reacción normal, un síntoma, como síndrome y como enfermedad. ¿Qué cosas nos podrían poner tristes en un día? La muerte de una mascota, un examen. familiar. La muerte de una mascota, muy bien. ¿Qué más? Una enfermedad grave también. El reprobar un examen o reprobar una clase nos podría poner tristes. Es una reacción normal. Todos sentimos ansiedad, todos sentimos miedo, todos sentimos tristeza, todos sentimos alegría. ¿Qué es lo que vuelve entonces una emoción o un afecto normal como algo patológico? La intensidad con la que se vive, la duración de esa emoción o de ese sentimiento o de ese afecto. Entonces, la depresión o tristeza como reacción normal, todos lo vivimos y es transitoria. Y esa reacción normal va a estar en sintonía con lo que nos sucedió. La manifestación o la duración va a estar en función de qué tan impactante es lo que a mí me sucedió. La depresión o la tristeza como síntoma forma parte del síndrome depresivo, ya lo sabemos, pero también puede ser manifestación de otro tipo de enfermedad, como el hipotiroidismo. El hipotiroidismo podría tener ansiedad, podría tener depresión. Entonces aquí, la depresión en el hipotiroidismo solo forma parte de una enfermedad. Ese es el síntoma. Como síndrome, ¿cuáles son los síntomas? A ver si recuerdan ustedes cuáles son los síntomas del síndrome depresivo. Tristeza, anedonia, fatiga, ¿Qué más? ideas de melancolía, alteración del apetito, alteración del sueño, ideas de culpabilidad. Entonces ahí tenemos el síndrome ya porque no solamente es la tristeza, sino es la anedonia, la fatiga, las alteraciones, todo lo que dijo Carol por ahí. Entonces ahí estamos haciendo un síndrome. Y por último, ya cuando ese síndrome viene el doctor psiquiatra y le pone un nombre y un apellido a ese síndrome depresivo, podemos decir, esta es un síndrome depresivo asociado a una enfermedad médica, entre paréntesis, hipotiroidismo. O el síndrome depresivo tiene 2 años de duración y se llama distimia. O este síndrome depresivo lo vivió cuando tenía 16 años y lo volvió a vivir ahorita a los 20 y eso se llama. Y entre los 16 y los 20 años estuvo normal sin ningún síntoma, ¿cómo se llama eso?
Recaída. No, porque estuvo bien. Los 16 años, Recurrencia. recurrencia. A los 16, muy bien, gracias. Egla, ¿fue ahí? No. Sí. Ok, bien, muy bien. Entonces tenemos la depresión como reacción normal, como síntoma, como síndrome y como enfermedad. Ahí. Algo así vamos a vivir la ansiedad. ¿Qué siente alguien cuando está ansioso? ¿Qué sienten ustedes cuando están ansiosos? Ganas de ir al baño, ganas de vomitar también. Ajá, ¿qué más? Inquietud. Ajá, muy bien. Sudoración. Sudoración, todo eso. Entonces, es un miedo a no se sabe qué, podríamos decir. Se caracteriza por aprensión y tensión que puede ser una expresión emocional normal de miedo al tomar conciencia de un peligro o si se presenta ante situaciones estresantes. ¿Qué va a suceder? No lo sé. Entonces, ansiedad sentía yo cuando me desconectó el Teams. ¿Me podré conectar o no me podré conectar con los muchachos? Esa es ansiedad. La ansiedad puede ser una reacción normal si es transitoria y proporcional a la situación que me está pasando. Por ejemplo, yo voy caminando por la calle y me sale un perro bravo, me voy a asustar, me voy a poner ansioso, pero una vez que agarran ese perro, vuelvo a mi estado normal. No siento ningún problema, no siento ningún malestar. Esa es la ansiedad normal. La ansiedad como síntoma, cuando forma parte también, como lo mencioné con la depresión, con otro tipo de síndrome. La ansiedad como síndrome, que ya vimos el síndrome ansioso, y la ansiedad como enfermedad. Que ahí cuando la ansiedad es una enfermedad podemos hablar de trastorno por pánico, podemos hablar de fobia específica, podemos hablar de trastorno de ansiedad generalizada o trastorno obsesivo compulsivo. Reacción normal, como síntoma, como síndrome y como una enfermedad. ¿Ustedes vieron esos muñequitos? ¿O no? ¿O no los alcanzaron a ver? Ok. Sí, doctor. ¿Qué creen que tenían esos dos muchachitos? ¿De qué padecían ellos? ¿De ansiedad? De ansiedad. Ansiosos, correcto, son ansiosos. La causa no se la puedo decir porque le puede destruir la infancia. Pero había una causa para que ellos pasaran con ansiedad. Ok. Cuéntenos, doctor. Ahora sí, Bueno. doctor. Sí, doctor. Ok. Al inicio, ahora pues no sé, no he visto más caricaturas me gustaba más Scooby-Doo del viejo. Pero en sus inicios, con el único que Scooby hablaba era con Shaggy. Nadie más lo escuchaba en un inicio. Y hablaba de unas Scooby galletas. No sé si recuerdan ustedes. Ahora las Scooby galletas ya no son Scooby galletas, son unos cupcakes que le agregan un ingrediente especial. ¿Cómo es que les dicen a estos? ¿Cómo es que les dicen a estos cupcakes que tiene ese ingrediente especial? Brownies mágicos. Ajá, Como los space brownies espaciales. Ajá, vaya, pues estos. Entonces, estos chavos pasaban, este Shaggy pasaba bien high, y entonces alucinaba con que Scooby hablara. Y los dos eran temerosos porque andaban en un síndrome así, andaban intoxicados los muchachos. Esa era la causa, por eso es que andaban así todos. Doctor, acaba de arruinar mi infancia. O sea que usted me está diciendo que Scooby nunca habló de verdad. No, pues sí, para Shaggy sí habló, pues. Para Shaggy sí habló, y no. Shaggy quedaba bien arriba, el pobrecito. Eso es lo que pasa. Pero yo les pregunto, ¿quieren saber la realidad? Bien, dejamos a Shaggy a un lado con esos cuadros de ansiedad secundario al consumo de marihuana y nos vamos con las hipertimias displacenteras, angustia. ¿Alguien de ustedes ha tenido una crisis de pánico o una crisis de angustia? Ojalá que no tengan. Realmente una crisis de angustia es bastante molesta, es algo transitorio,
Pero aquí el paciente va a tener, bueno, puede estar durmiendo, puede estar viendo televisión, puede estar recibiendo o dando clases, puede estar conduciendo y de repente, de la nada, en la crisis de angustia, de la nada comienza a sentir sensación o dolor opresivo en el pecho, podría ser un síntoma, sensación de ahogo, sensación de no poder respirar o de que tiene algo atragantado en la garganta que no puede permitirle que el aire fluya, y le entra un miedo exagerado, miedo a morirse, miedo a perder el control o miedo a volverse loco. Acompañado de este miedo puede presentar 4 de 13 síntomas: taquicardia, palpitaciones, sudoración, temblor, boca seca, mareos, despersonalización, desrealización, náuseas, sensación de que tiene que ir a miccionar o que tiene que irse a defecar, sensación de que está perdiendo el control. Entonces, esto es bien angustiante, bien molesto. El paciente se siente mal. ¿Cuánto dura este cuadro? Lo más que dura son unos 10 minutos. Pero el paciente, cuando está viviendo esa crisis, la considera como una eternidad. Bien. Entonces, la angustia se manifiesta por ataques o crisis de ansiedad severa e hiperactividad autonómica y motora que se acompaña de miedo a morirse, a enloquecerse, a perder el control. Este síntoma es típico del trastorno de pánico, aunque puede ser secundario a otras patologías. Entonces ahí está un dibujito de más o menos lo que podría sentir un paciente con pánico. ¿Qué cosas lo pueden? Ajá, dígame. Una pregunta, en ese de la de angustia, eso es cuando una persona, por ejemplo, en novelas o en películas le dan una cachetada y reacciona. Más o menos. Okay. Más o menos, pero no hay que pegarle una cachetada al paciente. Eso es como histérico, está histérico, podría ser una histeria en ese momento. ¿Verdad? Entonces ahí se mira que le pega una cachetada como que reacciona. Pero no es tanto, sí es ansiedad, pero no tanto como una angustia. Vamos a buscar un video de una crisis de pánico para que ustedes la puedan ver. ¿Qué cosas lo enojan a ustedes? Que vaya la luz. Que se vaya la luz, ok. Que se vaya el internet también. ¿Qué más? Que me apuren a hacer las cosas. Que las apuren, ok, muy bien. Que no hayan comido se pone de mal humor. A mí a veces me pasa cuando no como me pone de mal humor. Entonces me da un sneaker y me cambia. Ok, hipertimia displacenteras, la irritabilidad. Esto también es una reacción o una emoción universal. Todos en algún momento de nuestra vida nos ponemos malhumorados, ¿verdad? Nos ponemos de mal humor, ¿sí? Pero se vuelve patológico cuando no podemos controlar esto y estamos exaltados, estamos tensos, exaltados, malhumorados, descontentos y podemos llegar al extremo de la agresividad. En el caso de la manía puede pasar de la euforia a la irritabilidad en 2 patadas. En el caso de la depresión podría estar triste y con una cosa que se le diga se puede reaccionar de forma irritable, enojado. ¿Dónde vamos a encontrar la irritabilidad? En el trastorno bipolar, en el trastorno límite de la personalidad, síndrome de abstinencia por abuso de sustancias. Ahí. La disforia es una combinación de de las emociones primarias, como lo había mencionado yo. Este paciente va a estar triste, va a estar afligido, va a tener ansiedad, va a estar irritable, y una combinación de ellos. ¿Dónde vamos a encontrar la disforia? La vamos a encontrar en el síndrome disfórico premenstrual, en los trastornos bipolares de personalidad, en los depresivos y en los pacientes ansiosos también podríamos tener la disforia. Esto podría ser, es una combinación de todo de la ansiedad, de depresión, de ira, de enojo.
Afecto aplanado o afectivo es como que anduviera una máscara el paciente. Nada le alegra, nada lo emociona, no tiene ninguna reacción ni para bien ni para mal. Entonces, ¿cómo se define la atimia, el aplanamiento afectivo? Como la pérdida del tono afectivo básico, como la pérdida de la capacidad de modular afectivamente. El paciente no tiene vivencia subjetiva ni objetiva de agrado, de placer, disconformidad o de malestar. Había un personaje, una caricatura ya vieja, tal vez ustedes la recuerdan, Drupi. ¿Se acuerdan de Drupi? Ahí creo que se lo voy a mostrar en una imagen, creo que aquí la ando. Entonces el aplanamiento afectivo se puede presentar en la esquizofrenia. Este señor creo que es un entrenador de fútbol, no recuerdo de qué equipo, uno de la selección mexicana. Ah, ok, muy bien, gracias. Y esa es la expresión de él, de alegría. Es la expresión de enojo, es la expresión de sorpresa y la expresión de pena. Así como lo plantean ahí, este hombre tiene aplanamiento afectivo. Nadie puede distinguir qué es lo que tiene. Bien. Ya me dijeron que si se ganaran la loto de 5 millones, se pondrían alegres. Que si el crush le hace caso después de varios meses, de varios años enamorado de él o de ella, se van a sentir sumamente alegres. Es lo que se espera. Pero hay un tipo de paciente que lamentablemente tiene un afecto inapropiado u opuesto a lo que él debería de sentir en ese momento. Afecto inapropiado. Se trata de un trastorno del afecto en donde el paciente tiene una expresión afectiva que no corresponde al contenido vivencial. ¿Cómo debería de sentirse José si se quedó en patología? Frustrado, triste. Frustrado, triste. Nos corrieron del apartamento. ¿Cómo nos deberíamos de sentir? Igual. Pero si de repente el José con los amigos que se quedaron en patología tienen una reacción como esa, ¿qué sería? Afecto inapropiado. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí, doctor. Ok, muy bien. Trastornos cualitativos, perplejidad. Entonces aquí está como que de repente no sabemos qué es lo que está sucediendo. Definitivamente no sabemos qué es lo que está sucediendo. Entonces, la perplejidad es una mezcla de asombro, de ansiedad, de inquietud. El paciente se encuentra desconcertado ante una situación y su expresión muestra que no comprende lo que estás pasando. De forma patológica se presenta en el paciente como modulación de la conciencia, pero también podríamos verlo como por ejemplo en esto. Me gusta la cara del negrito, de cariño. ¿Verdad? Así, uno queda como perplejo. Como quedé con la boca abierta. No puedo creer lo que estoy viendo, no puedo creer lo que estoy escuchando. Esa es la perplejidad. ¿Cómo? Eso. Es la perplejidad. Nicole sabe mucho de eso, ¿verdad? De perplejidad, Nicole. ¿Estás ahí? Sí, doctor. El otro día que revisé mi examen. Correcto, muy bien. Esa es la perplejidad. Excelente. Trastornos cualitativos, la labilidad afectiva. Aquí son variaciones rápidas, bruscas e inesperadas y exageradas del estado de ánimo no relacionado con estímulos externos. Les voy a mandar un video al chat de la labilidad afectiva. Lo normal, por ejemplo, los niños, los bebés, normalmente tienen labilidad afectiva. En niños pequeños es normal pasar del llanto a la risa o al enojo. Ya no es normal en mi edad o la edad de ustedes. Entonces lo podemos ver en pacientes con demencia, lo podemos ver en pacientes con retraso mental, lo podemos ver en pacientes autistas.
Entonces, de forma patológica se observa en pacientes con retraso mental, en pacientes con demencia, en trastornos disociativos también. Entonces, ahí les voy a mostrar la labilidad afectiva en un bebito. Y la incontinencia afectiva es como que el paciente comenzó a llorar y no puede parar de llorar. Comenzó a reírse y no puede parar de reírse. Incapacidad del paciente para poder controlar sus respuestas afectivas ante estímulos pequeños. Frecuentemente son vistos en pacientes con daño prefrontal o con demencia. Entonces el paciente ríe sin control y el paciente llora sin control o se enoja y no puede controlarse. Esa es incontinencia afectiva. Vamos a ver qué emoción o qué reacción ustedes tendrían si de repente, estando aquí durante la clase, pierden la vista. O que de repente están aquí acostados o están sentados en su casa recibiendo la clase y que de repente se quieran levantar y las piernas no lo responden. ¿Cuál sería la reacción? ¿Cuál sería la emoción? Angustia. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Cuál sería la primera reacción de ustedes? Entraría en pánico. En pánico. Ahí sí vamos a... Ok, excelente. Entonces, resulta que lamentablemente hay unos pacientes con trastornos conversivos o disociativos que ese tipo de situaciones no le preocupan. Es el estado de tranquilidad e indiferencia que muestran los pacientes con trastorno disociativo o conversivo con respecto al síntoma que lo aqueja. Entonces ahí hay algo más así, no es trastorno disociativo eso, pero que podría asemejarse. Entonces de repente, vaya, el doctor Cruz llega donde la doctora Ela, o donde la doctora Nicole, o donde la doctora Bautista. Ok. ¿Y qué le pasó, don José? Mire que yo estaba dando clases y de repente cerré los ojos y los volví a abrir y miraba negro. ¿Y usted cómo se siente? No, pues no sé, yo normal, o sea, solo que miro negro, no, o sea, mejor dicho, no veo nada. Entonces, cuando un paciente llega así con ese tipo de reacciones ante una pérdida de la movilidad de un brazo, de una pierna o de la vista, entonces ahí estamos hablando de que es una bella indiferencia. O sea, le da igual. Eso. Bien. Ya para finalizar la clase del día de hoy, chicos, ¿cómo se explora la afectividad? Pues lo único, en parte, mucho de lo que vamos a utilizar para evaluar la afectividad es la resonancia. ¿A qué me refiero yo con resonancia? Lo que me transmite a mí el paciente. Carol, ¿qué le transmitió a usted el paciente José Alfredo Antúnez cuando lo entrevistó? Como tristeza, pesarado. Eso sintió usted. Hubo un momento en que el señor José Alfredo Antúnez en la historia casi llora. Y recuerdo que Carol le dijo, bueno, llore si tiene que llorar, tómese su tiempo. Entonces ahí, el afecto, mucho del afecto nosotros lo vamos a percibir de acuerdo a la resonancia. Entonces, el afecto tiene la cualidad de que se transmite. Y por lo tanto, el entrevistador puede percibir cómo modula y cómo sintoniza el paciente sus emociones. Y esto lo vamos a ver a través de cómo el paciente habla, la forma de hablar, la velocidad del habla, el contenido de la conversación, la mímica, la actitud y la conducta del paciente. ¿Qué otra cosa notaron ustedes el martes pasado cuando se entrevistó a don José Alfredo Antúnez? El lugar donde él estaba, cómo era. Oscuro. Oscuro, correcto, con las luces apagadas y todo eso.
Entonces eso también es bien importante tomarlo en cuenta, porque todo eso son ingredientes que nos van a dar información. Nos vamos a fijar en la mímica, en la cara, también en la actitud, cómo se planta, cómo se relaciona, si hace contacto visual, si no hace contacto visual, cómo se sienta. La conducta, ¿es receptivo, es accesible o no? Evitativo, la expresión verbal, el tono, la intensidad del habla. Todo eso nos va a orientar a nosotros a ver cómo está el afecto. Bien, y esta es la tarea que les traigo para hoy. Cuando tengan chancecito, yo sé que pasan apretaditos de tiempo, pero podrían ver la película Intensamente para que se diviertan un poco, y Mr. Jones también. Que también Mr. Jones tiene, además de hablar sobre el afecto, también tiene otra cuestión ahí que sería bueno que la vieran. Muy bien. ¿Preguntas, muchachos? ¿O todos quedamos claros? Todo claro, doctor. Ok, muy bien, muchachos. El viernes probablemente nos vayamos a conectar más o menos a esta misma hora, 1:30 de la tarde. Les voy a pedir paciencia y espero que no me falle mi plataforma. Solo déjenme ver quiénes son los que se conectaron para que se puedan marchar. Solo Diana no se conectó entonces. ¿Y quién más me dijo que no se había conectado? No, ¿Carol? Diana sí está conectado. Diana se está conectada. Ah, Darwin. sí, ahí está. ¿Perdón? Darwin es el que no se pudo conectar. Ah, ok, muy bien. Muy bien. Entonces, solo uno faltó. Ok. 13 estudiantes. Muy bien, chicos, cuídense. Y nos conectamos probablemente el viernes a la 1:30. Ok, doctor. Feliz tarde. Gracias. Gracias, doctor. doctor. Feliz tarde. Gracias, Dele. doctor. Dele un gusto Gracias. saludarlos.